Hermanos y hermanas queridas, sean cordialmente bienvenidos un domingo más a este culto de acción de gracia, este culto dominical de la Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Queremos contarles nuestras actividades, cómo nos vamos a organizar ya en este mes de febrero y queremos decirles e invitarles a que sea parte de cada una de estas actividades que tenemos como iglesia. Partiendo los días miércoles con nuestro culto de oración, que es a las 20 horas, donde nos reunimos como iglesia a través de la plataforma Zoom a orar, a pedirle al Señor, a interceder por esas peticiones también que usted coloca en el Facebook o en el canal de YouTube. Así que con toda tranquilidad, quiere que oremos por alguien, hay alguien enfermo en su familia, hay alguna necesidad en especial, colóquela ahí, vamos a estar orando en nuestros cultos de oración y por supuesto también en nuestra cadena de oración. Esto es los días miércoles a las 20 horas. Y los días viernes, por el mes de febrero solamente hemos suspendido nuestros estudios bíblicos y lo vamos a transformar solo en un nuevo culto de oración. Así como nos juntamos los miércoles, los viernes nuevamente nos vamos a reunir a través de la plataforma Zoom a las 20 horas para que compartamos y oremos y busquemos al Señor, renovemos nuestras fuerzas también y así en este mes de febrero podamos seguir intercediendo por todos aquellos que tienen tanta necesidad y tanta necesidad en el corazón de nuestros hermanos y por supuesto nuestros amigos y familiares y todos aquellos que nos piden que oremos. Los días sábados la iglesia continúa con su cadena de oración, 8 de la mañana a 7 de la tarde. Nos estamos inscribiendo, ya tenemos programado, ya cada uno tiene casi reservada su hora para seguir orando, pero usted también lo puede hacer a través del WhatsApp de la iglesia, unirse y colocarse en una horita ahí, estar orando, intercediendo por todo lo que el Señor nos entrega. Los jóvenes a las 4 de la tarde se siguen reuniendo a través de la plataforma Zoom en el departamento. Así que ellos siguen orando, siguen estudiando y siguen preparando actividades y proyectos que son de mucho beneficio para la iglesia. Los días domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro programa La Hora de la Reforma, este programa de estudio bíblico, este programa donde queremos enseñar, educar al pueblo evangélico a través de las ondas de la radio y compartir enseñanzas bíblicas. Estamos trabajando ya una serie de mensajes de estudio sobre los 10 mandamientos, así que si usted quiere ser parte de esto lo puede hacer de 3 formas. Primero, sintonizando la radio 103.7 del dial FM. La segunda, a través de la página de la radio, www.radiovidacuricó.cl, o a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo. A las 10 de la mañana comenzamos y usted puede ser parte de este programa y de este estudio bíblico que hacemos en la mañana. Los niños, nuestra clase de infantil, tienen su clase de escuela bíblica dominical con nuestra hermana Vanessa Neira a las 11:30 de la mañana y a las 7 de la tarde volvemos a tener otro encuentro, otro culto de acción de gracia a través de nuestras redes sociales. Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, y nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Así que esas son nuestras actividades. Los que estén en modo vacaciones, si es que pudieron salir, si es que pueden salir, recuerden, sigan conectados con nosotros a través de todos estos medios que tenemos para seguir siendo comunidad y trabajando para la obra del Señor. Damos comienzo a este culto de acción de gracias leyendo la palabra de Dios en el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen gente humilde y alégrense también, únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Los cachorros del león chillan de hambre, pero los que buscan al Señor lo tienen todo. Hijos míos, acérquense y escuchen. Voy a enseñarles a honrar al Señor.
¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieren mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que con el corazón roto y el espíritu roto le buscan. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo librará de todas ellas. El Señor cuida cada uno de sus huesos, ni uno solo de ellos se le quebrará. El malvado lo destruye su propia maldad. A los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Padre, vamos a tu presencia, Señor, para invocar tu nombre, Señor, y pedir que tu Santo Espíritu sea el que tome control de todo lo que va a suceder en este culto. Nuestras primeras palabras son llenarnos, Señor, nuestros labios de alabanza y de oración a ti, porque tus oídos están atentos a la voz de tu súplica y tu mano, Señor, está extendida para liberar a tu pueblo. Señor, tú has sido fiel y es por eso que te pedimos perdón por haberte fallado, por haber transgredido tu ley, por haber, Señor, quebrantado tus preceptos. Perdona nuestra alma, Señor, y genera en nosotros un corazón recto, un espíritu conforme a tu voluntad. Y, Señor, te pedimos en esta hora que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra y vengas a poner en nuestro corazón y en nuestra vida tu santidad para que actuemos conforme a tu voluntad. Por Cristo el Señor. Amén. Es nuestra fuerza y nuestra canción, es nuestra victoria. Su fidelidad nunca fallará. ¿De quién temeré y cantaré? Que para siempre es su misericordia y me gozaré, pues para siempre su misericordia. Alabemos todos al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia es. Le exaltaremos. Es nuestra fuerza y nuestra canción, es nuestra victoria. Su fidelidad nunca fallará. ¿De quién temeré y cantaré? Que para siempre su misericordia y me gozaré, pues para siempre su misericordia. Alabemos todos al Señor, porque Él es bueno,
siempre su fiel amor. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor. Alabemos todos al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su amor. Le exaltaremos. Alabemos todos al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia es. Le exaltaremos. Segunda de Corintios, capítulo 13, desde los versículos 11 hasta el final, daré lectura y va a ser el texto que ocuparemos para meditar la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y del amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Tengamos un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Primero para darte gracias, amado Dios, porque estamos aquí en tu casa, hemos podido adorarte, hemos podido bendecir tu santo nombre, hemos podido interceder, hemos podido pedirte perdón. Y sabemos, Señor, que tú estás trabajando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, queremos pedirte en esta hora que nos hables, que vengas a trabajar en nuestro corazón, vengas a cambiarlo, vengas a moldearlo, vengas a hacer que cada día nos parezcamos más a tu Hijo y que de esta manera, Señor, te glorifiquemos. Queremos acallar nuestra voz delante de ti y queremos abrir nuestra mente a lo que tú quieras decirnos. Y esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, estamos en una ciudad, en una zona, en una región que es maravillosa porque tiene una cantidad de frutas que son exquisitas, ¿o no? Pero no sé si a usted le pasa algo, pero no puede haber nada más malo que uno mirar así una fruta rica, linda, pegarle una mascada y que esté mala. Y que no tenga el dulzor que uno esperaba que tuviera, ¿cierto? Siempre recuerdo que estando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estábamos en la feria y de repente miramos así, y había una sandía. ¡Wow! Yo soy balazo para la sandía. De hecho, la tengo puesta ahora. No, mentira. Grande, así, roja, grande y una pepa negra. Y dije, esta hay que comprarla. Esta era exquisita. Y llegamos, nos sentamos, servimos los pedazos así, y vamos a comer y está total y absolutamente mala. Desabrida. Bueno, la dulzura o el dulzor de una fruta demuestra la madurez que ésta tiene. Está en su punto justo, está bien, se pasó o no se pasó. Pero fíjense que en esta carta el apóstol Pablo, que ya es el saludo final del apóstol a esta iglesia, él termina exhortando a esta iglesia a madurar. Por eso el nombre del mensaje del día de hoy es Iglesia a madurar. Es así, el apóstol Pablo
ha trabajado en esta iglesia y está empezando su despedida. Después de esto ya no habrá más cartas a esta iglesia. Una iglesia que Pablo amó, una iglesia a la que Pablo le predicó, una iglesia que le causó mucho dolor al apóstol, por la cual lloró, a la cual exhortó, a la cual amonestó para que cambiase sus conductas pecaminosas. Pero el apóstol Pablo tiene en mente una serie de pecados que estaban en la iglesia de Corinto, que muchas veces nos hacen dudar de que esta fuera una iglesia. Pero para poder entender qué es lo que pasaba en esta iglesia de Corinto, tenemos que entender la realidad de la ciudad. Hermano amado, usted nunca se olvide, nosotros somos el ejemplo, la demostración de nuestro contexto familiar, de nuestro contexto cultural, de nuestro contexto regional y nacional. De lo más global, somos chilenos, tenemos una forma de ver la vida distinta que nuestros hermanos que están aquí, haitianos o venezolanos o colombianos, tenemos forma de ver la vida distinta porque crecimos en un contexto distinto. Fuimos educados en un contexto distinto. Pero los corintios, la ciudad de Corinto tenía, y la iglesia de Corinto tenía muchos problemas porque tenían conductas pecaminosas, hábitos que se llevaban mucho tiempo realizando en esta iglesia y en la ciudad de Corinto. Y usted, igual que yo, sabemos que lo más difícil en el ser humano es cambiar los hábitos, es cambiar las conductas. Resulta absolutamente difícil cambiar conductas. Esto es aún igual en el nuevo nacido o en el creyente o en el Hijo de Dios. Cuando usted nace porque Cristo entra en su vida, usted no crea que su conducta y su vida cambió automáticamente. Nuestras conductas arraigadas en nuestro corazón se mantienen largo tiempo con nosotros. En la mañana yo le explicaba, el proceso de santificación en la vida del creyente es un proceso largo y es un proceso lento. Dios trabaja en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay otras áreas que se mantienen intactas y Dios empieza a obrar en los corazones. Entonces, bajo este momento, para poder comprender bien a esta iglesia y sus devenires y sus complicaciones, es entender el trasfondo. Estaba en una ciudad altamente pecaminosa. Esta iglesia estaba localizada en una ciudad inmoral. La iglesia, hasta el punto en que cuando alguien tenía una vida inmoral, licenciosa, se decía en el lugar, estos se están corintenizando. Esta ciudad era orgullosa, con muchas rencillas, y esto afecta a la iglesia, y afectaba a la iglesia que se plantó en ese lugar. O sea, no era raro pensar que en esa iglesia iban a haber conductas inmorales, dentro de los hermanos de la iglesia. No era raro pensar que en esa iglesia hubieran pleitos, hubieran problemas, hubiera falta de paz en esa iglesia, porque era el contexto que ellos vivían diariamente. Es así como en la iglesia y en cada uno de nosotros, yo saqué algunos pasajes, hay algunas frases de la sabiduría popular, por ejemplo en inglés hay una frase que yo la traduje porque no manejo muy bien el inglés, que dice, hábitos viejos mueren difícilmente. Otra frase que es bien común en los Estados Unidos dice, no le puedes enseñar a un perro viejo un truco nuevo. Y nosotros decimos, árbol que nace torcido es difícil enderezar su rama, ¿cierto? Bueno, Dios sí puede enderezar esa rama, pero ese proceso es lento, ese proceso es largo y es el proceso que nosotros conocemos como santificación. En 2 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo está preparando lo que leímos su despedida, ¿cierto? Las letras finales, ¿ya? Pero él tenía en mente lo que había conversado ya en el capítulo anterior, que fue lo que leímos en nuestra lectura alternada.
voy a recordar una lista de pecados que Pablo señala que existen en esta iglesia de Corintios y es la que va a atacar en este saludo final. Segunda de Corintios 12, voy a volver a leer los versículos 20 y 21. Dice, mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay, escucha esto, pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. Con esta lista uno difícilmente entendería que le está hablando a una iglesia, ¿cierto? Pero claramente es extraíble de este lugar, es que esta iglesia no tenía paz. ¿Por qué? Porque habían pleitos entre ellos. Era una iglesia desordenada, era una iglesia donde había rabia, no había restauración entre los hermanos. Habían pleitos entre ellos y se podían sentar juntos, pero no estaban juntos. En su corazón había rencor y heridas entre ellos que no habían sido sanadas. Por lo tanto, en este capítulo, en este saludo que parece tan corto, de 4 versículos, encontramos a lo menos 5 verdades importantes. En el versículo 11 de 2 Corintios 13, encontramos 5 amonestaciones para esta iglesia. Y entendiendo amonestaciones como sinónimo de exhortación, uno siempre tiene el concepto de que amonestar es retar a otro. Pero como vamos a ver más adelante, exhortar significa animar a otros para que cambien una conducta. En segundo lugar, en este saludo final, tenemos una promesa. En tercer lugar, encontramos instrucciones de cómo deben saludarse los hermanos. En cuarto lugar, tiene un saludo de otra iglesia para esta iglesia que está en conflicto. Y por supuesto, al final, tiene una bendición, que es la que nosotros conocemos como la bendición apostólica. Pablo inicia su despedida de la siguiente manera: por lo demás, hermanos. En otras traducciones dice, bueno, finalmente. Pero con Pablo hay que tener cuidado porque a veces Pablo dice finalmente o por lo demás, hermanos, y quedan como 3 capítulos todavía más. Pero en este caso sí es así, se acaba el capítulo ahí. Y entonces le está hablando a esta familia del Señor y fíjense que parte diciendo, por lo demás, ¿qué? Por lo demás, hermanos. El apóstol Pablo entiende que si bien es una iglesia con disfunciones, con problemas, ha sido comprada por la sangre de Jesucristo el Señor. Es una iglesia que tiene a Cristo en sus cimientos. Es una iglesia donde hay hombres y mujeres transformados por el poder del Señor. Hermano amado, nosotros creemos que las iglesias tienen que ser perfectas. Nosotros creemos que las conductas tienen que ser perfectas. Y se nos olvida que lo único perfecto que hay en la iglesia es la presencia de Dios en medio nuestro. Es ella la que genera perfección en la vida del cristiano, no nosotros. Nosotros lo único seguro es que vamos a fallarle al Señor. En este momento, esta iglesia que ha sido redimida por Jesucristo, esta iglesia que ha sido de alguna manera levantada y confeccionada por nuestro Señor Jesucristo, dice, por lo demás, hermanos, y aquí comienza una exhortación, aquí comienza un llamado a madurar. Esta iglesia necesitaba ver que pudiese el Señor sacar todo aquello que no permitía que la luz de Cristo aflorara. Hermano amado, quisiera explicar de la mejor forma posible este punto. Hermano, usted ya es parte de la iglesia. Usted ya es el pueblo del Señor. Usted ya es sacerdocio santo. No lo será ni en un futuro usted. Usted hoy es hijo de Dios. Porque Cristo está en su vida. Porque Cristo lo redimió. Y cada vez que que Dios lo mira a usted, ya no lo ve a usted, ve a Cristo, a su Hijo. Pero nosotros necesitamos sacar todas estas conductas y estas asperezas
que hacen que Cristo no sea reflejado en nuestra vida. No es que usted vaya a perder la salvación. No, Cristo, a través de su Santo Espíritu, tiene que moldear su vida, tiene que moldear su corazón para que cuando la gente lo vea a usted, vea a Cristo. Eso es madurez. Eso implica madurez. Aquel hombre o mujer creyente al cual Dios ha generado y ha pulido eso. En el Antiguo Testamento se usaba la siguiente imagen, la imagen de una persona que trabajaba en plata y que hacía distintos utensilios de plata. Y eran probados en fuego, en distintas estructuras, para sacarles brillo. Y cuando sabía este artesano que la vasija estaba lista, cuando él tomaba la vasija y podía ver su rostro. Eso es, hermano amado. Un cristiano maduro es aquel que puedo yo mirar y reflejar a Cristo en la vida de ellos. Pablo le dice a esta iglesia que era para poder reflejar lo que ellos ya eran, tenían que cumplir 5 imperativos que los empieza a relatar a través de verbos o a través de características. Estos 5 imperativos son regocijarse, ser perfectos, consolarse, ser de un mismo sentir y vivir en paz. 5 componentes. Hermano amado, si usted quiere saber cómo funciona una iglesia madura, saber cómo es un cristiano maduro, estos 5 componentes deben estar en la vida del creyente. Vamos con el primero, regocijarse. Este verbo o forma verbal es muy paulino. De hecho, aparece 29 veces en las cartas de Pablo. El gozo debe ser una característica del cristiano, debe ser una marca, parte del carácter cristiano. ¿Pero por qué? ¿Por qué el cristiano debe tener una presencia de gozo? ¿Por qué el cristiano debe regocijarse y debe proyectar gozo en su vida? En primer lugar, no porque sus circunstancias sean siempre felices, no porque todo lo que le rodea al creyente sea paz y tranquilidad, sino porque ha llegado al conocimiento a través de la revelación de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida y continúa haciendo en la vida del creyente. Ese es el gozo, el saber lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y qué hizo? Me apartó, me llamó y me rescató. Y aún más, me dijo, yo te voy a llevar a vivir conmigo. Y además, lo que está haciendo hoy día en mi vida y que está haciendo Dios en mi vida, perfeccionando su poder a través de su Espíritu Santo. Esto es lo que hace que mi vida tenga gozo. El gozo es la experiencia del Hijo de Dios que confía en Dios, que tiene su confianza en Él y que cuyo caminar es aprobado por Dios. No importa las circunstancias que éste está pasando, Dios está obrando en él y a través de él. Pero, ¿por qué entonces los corintios no podían experimentar gozo? ¿Por qué Pablo les dice, regocíjense, vuelvan a gozarse, vuelvan a tener gozo entre ustedes? Fundamentalmente, cuando no podemos experimentar y no podemos encontrar gozo, cuando comenzamos a imaginarnos qué pudiéramos haber o cómo pudiésemos obtenerlos fuera de las cosas de Dios. Voy a explicar este punto. Muchas veces los creyentes perdemos el gozo, ¿o no? ¿O no? O yo nomás soy el único que me deprimo, ¿no? Pues yo pensé que yo nomás me pasaba esas cosas, que a veces estoy triste, a veces creo que Dios no me quiere, a veces creo que Dios como que se olvidó de mí. ¿A usted le pasa eso, no? Bueno, ¿por qué nos pasan estas cosas? Fundamentalmente es porque nosotros hemos formado una idea de cuál deben ser las cosas que nos caracterizan como exitosos. Nosotros hemos formado nuestra realidad y hemos decretado para nosotros lo que queremos ser. Entonces, cuando no obtenemos esas cosas, perdemos el gozo. Y lo perdemos.
Entonces, y ahí creemos que Dios está en contra nuestra. Nos falla un negocio, Dios no me quiere. Nos pasa algo, nos frustramos en algo, Dios no me quiere. Entonces, cuando nosotros perdemos el gozo en la visión de que Dios me ama, de que Dios me escogió, de que aún más nada me puede arrebatar de su mano, empezamos a buscar el gozo en otras cosas. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en un éxito profesional, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en pasarlo bien. Pero esos son solo luces de gozo. Son pequeños resplandores que sí, podemos pasarlo bien con los amigos, nos reímos un rato, pero el verdadero gozo solo se encuentra en Cristo el Señor. Los corintios no lo podían hacer. Cuando Dios nos trae a su familia, Dios nos entrega el gozo de su salvación, ¿o no? ¿Se acuerda cuando se convirtió al Señor, o no? ¡Ay, pero ya andábamos como locos, ¿cierto? Y andábamos contentos, nos reíamos solos, le queríamos contar a todos lo que Dios había hecho en nuestra vida. Pero con el tiempo eso empieza a perder. Y nos empezamos a poner fome. Y en vez de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, parece que lo recibimos en jugo de limón, porque andamos enojados, amargos. Y nos complicamos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano amado? ¿Por qué? Porque quitamos la vista de lo que hay. Por eso, cuando usted recibe a Cristo corazón, esto debe ser lo que le da tranquilidad, no lo que usted siente, lo que Dios le ha revelado a través de su palabra. La mejor forma de vivir con gozo es viviendo una vida de obediencia. Eso es. La única forma que nosotros tenemos para vivir con gozo es ser unos discípulos obedientes. Vamos a buscar en Juan, capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 10 y 11, para que a usted le quede más claro eso. Leo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Estamos? Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y su gozo sea completo. Hermano amado, ¿cuándo vamos a experimentar el gozo del Señor? ¿Cuándo el gozo del Señor va a ser completo en nuestra vida? Cuando seamos obedientes. La iglesia de Corintio no era obediente. La iglesia de Corinto era rebelde. Por lo tanto, no podía experimentar el verdadero gozo del Señor. En segundo lugar, debemos ser perfectos. Otras traducciones lo llaman o lo hacen como maduros, lo cual es bastante apropiado, ya que en la primera carta a los Corintios, Pablo los trató de inmaduros, de carnales, de niños. Por lo tanto, parece una muy buena traducción. Pero una de las traducciones que a mí me hace mucho más sentido y que varios lingüistas y estudiosos del lenguaje original del griego es que deberían ser, la verdadera traducción deberían ser restaurados. Ustedes necesitan ser restaurados y dejarse restaurar. Primero, lo que Jesús vino a hacer es restaurar nuestra relación con Dios. De esa manera, nosotros podemos restaurar nuestra relación con los demás. Por lo tanto, otra de las características que tiene el cristiano maduro y la iglesia que ha logrado madurez, ¿cuál es? Son aquellos que son capaces de restaurar relaciones. La iglesia que es capaz de restaurar relaciones es la iglesia que ha logrado la madurez espiritual. Por lo tanto, los corintios debían ser restaurados de manera vertical en su relación con Dios y de manera horizontal en la relación unos con otros. Recuerden la lista que hemos realizado y que hemos leído del capítulo 12. En ellos, ¿qué habían? Rencillas, habían pleitos. ¿Podría haber restauración en esa iglesia? ¿Que habían pleitos, rencillas y divisiones?
si habían chismes entre ellos. El texto del capítulo 12 habla de difamación. No podemos difamar a un hermano y experimentar gozo. No podemos hablar mal de un hermano y creer que con eso vamos a obtener gozo. No podemos de alguna manera dañar a un hermano, dañar su honra y creer que además vamos a experimentar el gozo en nuestra vida. No puede ser. Es imposible que esto pase. Por eso es que Dios nos ha dado dones. Dios ha dado distintos elementos para que podamos restaurar nuestra vida. Hermano amado, usted no va a poder, no puede experimentar de alguna manera envidia por lo que otros tienen. Envidia por los dones que Dios le ha entregado a otros, por las capacidades que Dios tiene otro, o por la capacidad o el carisma que tiene otro. Si usted quiere desear eso, pídale al hermano, acérquese y le diga, hermano, yo he visto que tú eres muy bueno para darle a otros. ¿Me puedes ayudar a orar? A lo mejor tú dirías, yo no soy de esta iglesia. Uf, menos mal, ¿cierto? Pero hermano y hermana, ¿hay cosas que restaurar en tu vida? ¿Hay relaciones que tú tienes que restaurar en tu vida? ¿Con tu familia? ¿Con tus vecinos? ¿Con tus hermanos? ¿Has herido a otro hermano? ¿Has dañado su honra? ¿Lo has restaurado? ¿Has enmendado ese daño que hiciste en la vida del hermano? Fíjense, cuando nosotros no restauramos algo, es como empezar a construir un edificio y usted dañó sus bases. Y usted se hace el loco, como que esto no pasó, y sigue construyendo hacia arriba. Lo único que va a pasar es que va a pasar un poco de tiempo y eso se va a derribar. Eso pasa cuando nosotros sabemos que hemos generado un daño, sabemos que hemos hecho algo y lo hacemos los locos. Como que esto no pasó. Y fíjense que pasa algo interesante, porque nuestra conciencia y el Espíritu de Dios nos empieza a acusar. Entonces uno se acerca a la persona y como que se da cuenta y como que se aleja. ¿Se da cuenta? Como uno trata de sacarle el quite, que ojalá no me la tope, ojalá no vaya a la iglesia hoy día, ojalá. Y si está ahí, damos como media vuelta y nos vamos así como que miramos por otro lado. No la vi. Hermano querido, restaure. ¿Sabe por qué? Porque el que está al lado no es su enemigo, es su hermano, comprado con la sangre de Cristo. Y usted tiene que perdonar para poder ser perdonado. Si tomamos las traducciones, ser perfecto, ser restaurado, ser maduro, como dijeron, ya que es bastante coherente, ¿qué es lo que Pablo está pensando de individuos con madurez, congregaciones con madurez o iglesias que son capaces de vivir en madurez? ¿Qué es lo que Pablo está visualizando? ¿Cómo Pablo ve esta iglesia que logra tener bases sólidas para crecer? Y aquí ya me empezó a gustar este texto porque me hizo estudiar de una manera que ustedes no saben. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a dar luces nomás. Entonces empieza a entregar como características. Pero por supuesto, cuando yo sé cuál es el perfil, digamos así, de una iglesia en madurez, yo quiero acercarme a ello. Cuando yo sé cuáles son los elementos propios que marcan a un cristiano que tiene madurez, yo quiero serlo. Y lo que me falta se traduce en oración, en un motivo de oración. Yo quiero lograr alcanzar lo que Dios exige para mi vida. Y a través de la carta del apóstol Pablo quiero que usted entienda qué es lo que Pablo estaba pensando cuando hablaba de una iglesia madura. ¿Qué características tiene? La primera de ellas la encontramos en Romanos 12:10. Muy simple. Ámense los unos a los otros. Una iglesia madura es una iglesia que se ama. Es una iglesia que se ama en el amor del Señor, no en el amor que yo tengo, que yo amo a los que me caen bien. Yo amo a los que me hacen bien.
o yo lo amo a los que con quien me conviene juntarme. En el amor del Señor, ese amor no busca lo suyo, no busca un beneficio en entregar amor, lo hace sin esperar recompensa. En segundo lugar, en Romanos 12:16, viven en armonía unos con otros. Cuando sé que estoy frente a una iglesia madura, cuando sé que hay una iglesia que es armónica. ¿Y qué significa armonía? Significa con personas distintas, pero que suenan juntas bonitas. Eso es. Una tercera característica, Romanos 15:14, se amonestan unos a otros. Son capaces de exhortarse, son capaces de animarse, son capaces de corregirse en humildad. Porque por Dios que es fácil ir a increpar al hermano que ha cometido un error. Pero cuando se hace en humildad, tú ganaste un hermano, no lo perdiste. Porque si usted me viene a retar, yo lo primero que voy a hacer es poner una coraza enfrente mío. No la voy a escuchar. Pero si usted viene en amor a corregirme, créame que yo voy a tener mis oídos atentos para escuchar. Otro elemento es Romanos 15:7. Se aceptan unos a otros. Se aceptan, hermanos. Saben que el del lado fue ganado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, es lo único que yo necesito para abrazar a mi hermano. Para sentarme junto a él. Que Cristo murió por él. Primera de Corintios 12:25. Se preocupan unos por otros. Segunda de Corintios 13:11. Se animan unos a otros. Gálatas 5:13. Se sirven unos a otros. Hermanos, se prestan el servicio. Se entregan unos a otros. Efesios 4:12. Son pacientes unos con otros y se perdonan unos a otros. Efesios 5:21. Se someten unos a otros. Colosenses 3:16. Se aconsejan unos a otros. Hermano, ¿dónde va a buscar consejo usted? ¿Dónde va a buscar consejo usted? ¿En qué persona va a pedirle consejo a usted? Uno va a decir en mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá. ¿Y si esa persona no tiene a Cristo en su corazón? Si esa persona no conoce la palabra de Dios, ¿qué consejo le puede dar? Primera de Tesalonicenses 5:11. Se edifican unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:13. Viven en paz. Hebreos 3:13. Se advierten unos a otros. Hebreos 10:24. Se motivan unos a otros. Hechos 12:15. Se cuidan unos a otros. Hebreos, 12:15. Voy a ocupar otros apóstoles. Primera de Pedro 3:8. Tienen compasión. Santiago 4:11. No hablan mal de los otros. Santiago 5:9. No se quejan el uno del otro. Y Santiago 5:16. Se confiesan sus pecados unos a otros. Esas son las características de una iglesia en madurez y de un cristiano en madurez. En tercer lugar, se confortan. La mejor traducción es exhortación. Esto sería que, mejor dicho, se permiten que se exhorten. La exhortación es una palabra de ánimo que busca persuadir a algunos que cambien de parecer, pero es la misma palabra que es traducida como amonestación. Lo que Pablo está diciendo es: anímense, amonéstense unos a otros para edificación. Es lo mismo que le dice a Romanos: ustedes enséñense y amonéstense unos a otros. Esto es la realidad de una iglesia madura. A veces la exhortación y la amonestación no son recibidas o no nos gusta, y me empiezo a alejar de esas personas que saben que tienen la capacidad de exhortarme. No me quiero acercar al pastor porque si no el pastor me va a decir algo. Y uno lo saluda y el hermano dice: ya, pastor, hola. Así como, es que, no, pastor, tengo que hacer otra cosita. Y se va, ¿no? Si pensamos en confortarnos, significa que si yo estoy pasando por dificultad, yo sé que cuento con mis hermanos para que me apoyen. Hermano amado, por favor, si es lo único que usted hoy día puede aprender de este mensaje, es esto.
grábelo. La mejor defensa en contra del enemigo es una iglesia que está en unidad. Es la mejor defensa contra Satanás que puede tener una iglesia, es una iglesia que está unida. Porque la iglesia dividida es altamente vulnerable. Por eso es que en la Biblia tenemos muchas advertencias contra la división. En cuarto lugar, debemos ser de un mismo sentir. Y esto en una traducción literal sería como que fuéramos de una misma mente. Si nosotros tenemos la mente de Cristo revelada en su palabra, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces nosotros deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo en cualquier cosa que pasa en esta iglesia. Esto no significa que pensemos de la misma opinión. Ser de un mismo sentir no significa que pensemos lo mismo. Pero cuando tomamos una decisión, lo único que importa es lo que la Biblia ha revelado en la Sagrada Escritura. Lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que nos hace decidir qué hacer. Es lo que el Espíritu Santo ha revelado en nuestra vida a través de su palabra. Si yo les pregunto cómo educar a los hijos, lo más probable es que tengamos distintas opiniones de los que estamos aquí, de cómo se debe educar a los hijos. Pero no importan nuestras opiniones, la opinión que importa es la de la Sagrada Escritura. Esto es lo que hace que la iglesia esté en unidad. Diferentes visiones que se unen en torno a la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos orar para tomar todas nuestras decisiones. Una iglesia unida es la que toma decisiones a través y de la palabra de Dios y ora al Espíritu Santo para buscar dirección. Esto no es una cosa fácil, pero tenemos un mismo propósito. Caminamos en una misma dirección, por lo tanto, sumamos nuestra fuerza para lograr el mismo resultado. Para poder lograr esto, y el último concepto que es vivir en paz, una de las mejores formas para entender lo que significa vivir en paz es recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, ¿qué dice? Soy manso, humilde de corazón. Y nos quedamos ahí. Y después, ¿qué dice? Y hallaréis reposo para vuestras almas. Hermanos, la única forma de vivir en paz es aprender del Señor para ser manso y humilde. Por lo tanto, si yo no logro entender lo que es la humildad, si yo no logro entender lo que es la mansedumbre, difícilmente vamos a poder vivir en paz. Filipenses 2:13 dice que debemos considerar a otros más importantes que nosotros. Una de las características de la humildad es vivir pensando en el bien del otro. Considerar nuestra decisión cómo va a afectar a otros. Si hacemos esto, este quinto imperativo de vivir en paz será una consecuencia de lo que está haciendo. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Ya estoy terminando, hermano, no se asusten. Pero vengo recién de vacaciones, así que vengo con todas las pilas puestas. Colosenses, capítulo 3, los versículos 12 al 15. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Eso le pide a la iglesia. Sean mutuamente tolerantes. La Sara dice, sopórtense. Eso es lo que está diciendo. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Hermano amado, sin amor, difícilmente usted va a poder vivir en paz. Ese amor que es capaz de escuchar una ofensa y no recibirla como ofensa. Ese amor que es capaz de escuchar algo duro y perdonarlo, porque sabe que Cristo lo perdonó.
Esto es un grito de alerta. Entre todo lo que estudié, me encontré con un comentario de William Barclay y me dio mucha lástima no haberlo podido entregar allá en el sínodo, porque creo que este es el problema que tiene la iglesia presbiteriana hoy día. En el comentario de William Barclay a los filipenses dice lo siguiente: el peligro que amenazaba a la iglesia de Filipo es la división, pero el peligro mayor de la iglesia es cuando la gente tiene pasión o sentido de importancia de su fe. Miren qué interesante. Uno dice, pero si uno tiene que tener pasión por las almas, de uno tiene que importarle su fe. Pero cuando eso no se hace en humildad y en mansedumbre, yo quiero que mi posición avasalle al otro. Quiero que mi posición golpee la del otro para sentirme un ganador frente a ellos. Eso es lo único que produce, es división. Es cierto, yo debo conocer la palabra de Dios, debo estudiarla, pero en mansedumbre y humildad tengo que entregárselas a otros. El versículo 11 dice, y el Dios de amor será con vosotros. Uno dice, pero si Dios está conmigo siempre, ¿cierto? ¿O no? ¿Dios está con usted en este momento? ¿Por qué el apóstol Pablo dice será o estará con ustedes? Bueno, lo que pasa es que Dios siempre está con nosotros, pero la actividad de Dios no es igual en cada uno de nosotros. Dios no actúa igualmente en un hombre de oración que otro que no ora. Dios no actúa de la misma manera en un hombre que estudia la palabra de Dios que en otro que no lo hace. ¿Por qué? Porque la actividad de Dios es distinta en un hombre y una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar esa presencia continuamente. El versículo 12 nos hace una salutación, dice, saludaos con un beso santo. Esto era una costumbre bastante común en el Medio Oriente, pero era más común en la familia. La familia se besaba, pero fíjense que él le pone una característica a ese beso, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser? Santo. Y eso significa otro, significa diferente, significa apartado, significa que ese beso primero no va con desánimo, no va como por cumplir, va porque realmente te amo, porque eres mi hermano y Dios está en ti. En tercero, el versículo 13 dice, todos los santos los saludan. No dice qué, pero aquí hay una verdad relativa. Cuando hay una iglesia que está en dificultad, cuando hay una iglesia que está en limitación, cuando hay una iglesia que está en peligro, como lo eran los corintios, las demás iglesias estaban orando por ellos. Por eso es que nosotros como iglesia presbiteriana de Curicó no podemos ser indiferentes cuando sabemos que San Fernando está complicado o que Linares está complicado. Nuestro corazón se debe derramar en oración frente a ellos. Y por último, termina diciendo esta bendición apostólica y que la gracia, esa gracia con que el Señor me salvó, el amor, con el amor que Dios me escogió y me llamó, y la comunión del Santo Espíritu, que hace posible que usted pueda estar sentado con el que está al lado suyo y sentir amor por él, porque el Espíritu Santo de Dios es el que esté con nosotros. Somos el pueblo de Dios y fuimos llamados para anunciar la verdad del Evangelio. Pero esa verdad no va a brillar si en nuestros corazones no hay madurez, si la gente no puede ver en nosotros que Cristo habita y que esta iglesia está unida, acorazada contra Satanás, y que así, con sus diferencias, puede levantarse y proclamar el Evangelio para que otros conozcan la verdad de este. Que el Señor les bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, mi alma guardará hasta que le pueda ver y Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amados en el Señor, esperamos que esta palabra que usted escuchó haya trabajado profundamente en su corazón. Es el momento que te acerques al Señor. Es el momento, amigo y amiga, que le abras tu corazón al Señor y lo declares, lo confieses como su único y suficiente Salvador. Vamos a finalizar este culto de acción de gracia, este culto dominical, pidiendo la bendición al Señor y esperando que tu vida haya sido renovada y que la palabra de Dios se haga viva y eficaz en tu corazón. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, vamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, porque en tu infinita misericordia a ti te ha placido que estemos aquí, Señor, escuchando tu mensaje y alabando y bendiciendo tu santo nombre. Estamos en tiempo de pandemia, estamos en una nueva forma de reunión, pero queremos pedirte, Señor amado, que tú utilices estas redes sociales, que tú utilices este mensaje y bendigas a todos aquellos que lo escucharán y que esa palabra se haga viva y eficaz en sus corazones. Señor, bendice a nuestros enfermos, acompaña a todos aquellos que su fe se ha debilitado en este tiempo, robustéceles, Señor, bendíceles grandemente. Y ayúdanos a ser consecuentes con lo que predicamos, con lo que decimos, y que nuestra vida pueda reflejar fielmente que tú habitas en nuestro corazón. Y ahora, Señor, despídenos con esa bendición que solo tú puedes dar, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios en Espíritu Santo, sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.